Vivimos en un mundo lleno de distracciones, ansiedad, estrés y a lo largo de nuestra vida vivimos unos minutos de fracaso a nivel laboral, emocional, familiar, etc. Y en esos momentos necesitamos un impulso que nos impulse para superar esos desafíos. Y también necesitamos saber cómo podemos comunicar eficazmente con quienes nos rodean. Y ahí ha emergido la programación neurolingüística como una puerta de esperanza para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Pero primero necesitamos saber qué significa programación neurolingüística y cómo puedo aplicarlo en mi vida para resolver problemas. Nos responde a esas preguntas hoy en el episodio Dr. Benjamín Porras Serrano, psicólogo, escritor y trainer en programación neurolingüística. Benjamín, bienvenido. Hola, gracias. Y es un placer tenerte con nosotros hoy. Y todos tenemos problemas y la vida está llena de desafíos, pero tenemos que aprender cómo superar esos desafíos. Primero necesitamos saber qué significa PNL o programación neurolingüística. Bueno, de entrada yo creo que tenemos que partir de una idea, y es que somos seres limitados, ¿no? Y por lo tanto estamos condenados a que pasen cosas más allá de nuestras expectativas, de nuestros deseos. Claro. La vida es como una moneda que uno tira al aire y a veces sale cara y a veces sale cruz, ¿no? Hay mucho azar, ¿quieres decir? Sí, está claro de que uno no puede controlar casi nada de lo que nos acontece. No podemos aprender a estar cómodos en lo incómodo, ¿no? Y a tener una actitud constructiva, no desde una mirada de un positivismo tóxico, ¿no? Sino desde de un positivismo real, es decir, no negar que hay situaciones complejas, Claro. pero tratar de tener una conducta que busca el punto de luz en cada situación, ¿no? Ahí, evidentemente, una de los estudios que tenemos o de las disciplinas de estudio que tenemos es la psicología. En mi caso, ese es mi origen, mi fuente de trabajo. Y dentro de la psicología, yo personalmente me he especializado en programación neurolingüística, ¿no? Como bien dices, la programación neurolingüística es un estudio que nace en los años 70 a través de dos figuras que son John Grinder y Richard Bandler, un matemático y programador y un lingüista, en la Universidad de California, en Santa Cruz. Ellos están bastante inquietos porque les gustaría entender si se puede modelar cualquier tipo de conducta, es decir, si cualquiera puede aprender a hacer cualquier cosa con virtud, con excelencia, con arete, ¿no? Y hay tres terapeutas en esa época que son Milton Erickson, que él era un hipnoterapeuta, estaba también Virginia Satir, que era una terapeuta familiar, y luego estaba Fritz Perls, que es el padre de la Gestalt, que son tres tipos de corrientes terapéuticas, tres tipos de escuelas terapéuticas para acompañar y apadrinar procesos vitales. Intentan ver cómo logran tanto éxito, ¿no? Y comienzan a analizarlos, a grabarlos en vídeo, a ver sus gestos, su lenguaje verbal, no verbal, su manera de conducir al paciente a cambios de patrón y de conducta. Y ahí, en ese intento de modelar, de captar qué estaba pasando, de decodificar ese proceso tan mágico en comprensión racional, desarrollan lo que se llamó programación neurolingüística. ¿Por qué esas tres letras? De entrada, neuro, porque empezó por la mitad, neuro porque, que de hecho en inglés es NLP, NLP, ¿no? Sí, neuro porque sí, claro. todo es captado por percepción a través de nuestros sentidos, pero eso queda improntado en nuestro sistema nervioso. Es decir, todo comienza en una percepción, esa percepción genera un impacto. Ese impacto genera un determinado aprendizaje, una determinada emoción, esa emoción un pensamiento, ese pensamiento una conducta. Pero todo comienza en cómo uno percibe la realidad. Y evidentemente tú y yo en este mismo momento estamos percibiendo la realidad de maneras distintas. De entrada porque tú eres la entrevistadora y yo el entrevistado, ¿no? Eso ya va a cambiar nuestra experiencia de este momento. Lingüística porque el lenguaje es la manera en cómo expresamos nuestro pensamiento. Y además el lenguaje nos moldea, nos cambia. Programación, porque funcionamos por patrones de conducta. Es decir, delante de distintas situaciones activamos distintos patrones reactivos de conducta. No es lo mismo nuestro patrón de conducta como madre o como padre, que como amiga, que como ciudadano, que como paciente del médico. Se activa toda una cadena de emociones, pensamientos, reacciones y conductas que tienen que ver con cómo han sido fijados en nuestra percepción esos momentos de aprendizaje.
Muy bien, pero sí, necesitamos aplicarlo en nuestra vida porque programación neurolingüística es muy amplia y podemos aplicarlo en todos los aspectos en nuestra vida, en el trabajo, con la familia, con nuestra pareja, nuestros hijos, etcétera. ¿Hay herramientas o técnicas que puedo aplicarlo en mi vida para hacer un cambio efectivo? ¿Cómo puedo aplicarlo, por ejemplo? Si yo tengo un problema, un fracaso, ¿cómo puedo aplicarlo en mi vida? O cada persona puede aplicarlo por sí mismo o necesita Ujú. ayuda de especialista, por ejemplo. Bueno, todo es difícil antes de que sea fácil, todo comienza siendo una incompetencia inconsciente, todo requiere un proceso de aprendizaje, Claro. pero sí, la programación neurolingüística tiene ese objetivo, ¿no? Llevar Ujú. las grandes conductas de distintos personajes en distintas áreas para que todo el mundo lo pueda comprender el proceso que hay detrás de esa adquisición de conducta, ¿no? Por lo tanto, sí, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. De hecho, la programación neurolingüística tiene un uso clínico, terapéutico, pero también tiene un uso organizacional. Por Ajá, ejemplo, ok. es utilizada en la gestión de liderazgo, en el cambio de mindset o mentalidad en equipos de trabajo, y lo utilizamos también en clínica, adicciones, fobias, ¿no? ¿Qué tipos de técnicas se pueden utilizar? Bueno, hay 3 técnicas que nos pueden ayudar a aterrizar un poco de una manera más pragmática, más visual, lo que es la programación neurolingüística. El primer concepto es anclaje. El anclaje significa que todos nosotros y todos nuestros oyentes en este momento, seguro que saben lo que es tener un mal momento, un mal rato, Ya. ¿verdad? Claro. Seguro, porque la vida es inevitable, nadie sale ileso de la existencia, pero al mismo tiempo todos hemos tenido una experiencia de lo que llamamos centro, estar centrados, estar en paz, estar tranquilos. Si no la hemos tenido, podríamos imaginar cómo es eso. Es decir, o bien está en la memoria, o bien está en la imaginación, o bien está en un pasado recordado, en un futuro por crear, pero existe en todos nosotros un momento de centro, de calma, de quietud, de lucidez, de mente abierta, ¿no? ¿Qué pasaría si aprendiéramos a activar ese tipo de programa de centro, de fluidez, estando súper bien de lujo, solamente con un gesto que llamamos anclaje, un gesto somático, ¿no? Y en principio esto puede parecer ciencia ficción, pero todos conocemos el caso del perro de Pavlov, el famoso perro de Pavlov, ¿verdad? Donde el fisiólogo ruso Pavlov se compró... Experimenta. Exacto, en un proceso experimental, eso sería en parte, de luego, base de la terapia conductual, él decía que podía conseguir que un perro salivara solo tocando una campana. Lo cual es imposible, porque un perro no saliva cuando oye un sonido, saliva cuando le pones comida delante. ¿Qué ocurre cuando Pavlov comenzó a ponerle la comida una y otra vez, pero previamente antes tocaba la campana? Bueno, las primeras veces el perro levantaba las orejas, luego cuando veía la comida salivaba, cuando oía la campana levantaba las orejas, cuando olía la comida salivaba. Se repitió tantas veces que hubo un momento que al tocar la campana el perro ya intuía que vendría después la comida. Y un día Pavlov solo tocó la campana y el perro ya estaba salivando. Eso es lo que llamamos aprendizaje condicionado, ¿no? Bien. Podemos hacer lo mismo cuando revisitamos a través de la visualización o la meditación una experiencia de centro agradable, un momento perfecto en el que has estado como nunca, lúcido, atento, centrado, mente abierta, sin problema de ningún tipo, y al mismo tiempo colocar, por ejemplo, la mano en el vientre o la mano en el corazón o cruzar los dedos, un gesto que cada vez que revisitemos esa experiencia vamos a asociar ese gesto una y otra vez. ¿Qué va a pasar en un momento de dificultad cuando hagamos ese gesto? Es una pregunta que hago para toda la audiencia y que invito a que no lo crean, que lo experimenten, ¿no? Pero el cerebro es capaz de asociar estímulos que no tienen relación entre sí al inicio. Ese condicionamiento sináptico es lo que permite poder condicionar estar bien en un momento incómodo. Por ejemplo, hablar en público, uno tiene una ansiedad terrible al hablar en público, y al activar esos mecanismos, esos anclajes, puede activar un programa que en realidad forma parte de su memoria en calma, no de su memoria en fobia al hablar en público. Y el cerebro no puede solapar un momento de estrés con un momento de centro, no lo puede hacer. O crea un momento o crea el otro. Por superposición podemos crear ese tipo de cambios conductuales. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, que yo creo que la gente puede no solamente entender, sino practicar. Y el segundo ejemplo es lo que llamamos reencuadre. Toda experiencia al final es neutra por sí misma. Es nuestra interpretación lo que hace que esa experiencia adquiera juicio y adjetivos. Es decir, ¿es bueno o malo que tú me hayas invitado a hablar en la radio hoy? Bueno, es neutro, no es ni bueno ni malo. Tendrá que ver con mi experiencia previa, con mi mapa, con el mapa con el que yo me muevo por el mundo, con las experiencias previas, traumáticas o no, que haya tenido en la radio, por ejemplo, o quizás han sido exitosas, lo que me hará condicionar esta experiencia como buena o mala. La cuestión es que siempre la podemos reencuadrar, reframe, reencuadre. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace poco una señora me comentaba, una paciente,
acaba de tener un fallecimiento en su madre, a una señora mayor, pero bueno, era un vínculo muy bonito, muy simbiótico, lleno de amor. Y me comentaba esta paciente, me preguntaba si es posible sentir tanto dolor en el duelo. Me preguntaba si era normal o era patológico sentir tantísimo dolor en esa pérdida, cuando hacía tanto tiempo que sabía que iba a pasar. Yo aquí lo que planteo es, ¿ese dolor de dónde viene? Viene de la pérdida. ¿De la pérdida de qué? Del enorme amor que tenías por tu madre. Entonces ese dolor tan intenso es directamente proporcional al amor que tenías por tu madre. Luego el dolor que tienes es la manera que tienes de conmemorar y honrar el increíble afecto que tenías por ella. Esas palabras, que son solo palabras, cuando llegan al oído de esa persona en ese contexto de hipersensibilidad, tienen un efecto terapéutico. Claro. Sobre todo porque son genuinas y son reales, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos cambiando el sentido y significado de la palabra duelo, de la palabra dolor, del sentimiento que está asociado a esa palabra, ¿no? Eso es un reencuadre para que la gente en nuestra casa lo pueda entender. Vale, muy bien. Y por eso quiero preguntarte también como un ejemplo, a veces cuando tenemos un problema o afrontamos un desafío a cualquier nivel, tendemos a pensar de manera negativa y quizás usamos palabras negativas como ya no soy capaz, yo no tengo suerte, etcétera, o la gente me engaña, etcétera. ¿Cómo puedo usar la programación neurolingüística para hacer una programación mental y cambiar esos pensamientos negativos de manera positiva para superar esos desafíos o como para tratarlo de manera positiva? Claro, hemos de entender que nuestro cerebro, por mucho que haya evolucionado nuestra sociedad, en lo externo, ha evolucionado mucho a nivel tecnológico, a nivel científico seguramente, pero nuestro cerebro biológicamente, en términos biológicos primitivos, es el mismo que había en la prehistoria. Somos un sujeto de libre arbitrio, pero que ha estado diseñado en un contexto de peligro permanente. Y nuestro cerebro sobre todo calcula riesgos fuera de la zona de confort y de seguridad. Eso lleva a que sea especialmente sencillo para nosotros ver el peligro, anticipar catastróficamente lo que puede acontecer, ¿no? Nos es más fácil ver la pequeña mancha negra en la sábana blanca, por más grande que sea la sábana blanca. Somos muy buenos haciendo eso. Sin embargo, eso tiene un efecto nocivo, porque el ser humano es Homo sapiens manontropo, es decir, funciona bien hasta cierto punto. Y de hecho crea muchas falsas alarmas. Nuestro sistema neuroadaptativo, nuestro sistema de elección de qué es una amenaza, comete múltiples errores, permanentemente. Muchas veces buscamos incendios porque oímos la alarma, no hay ningún incendio, es la alarma lo que no funciona, ¿no? Claro, en ese contexto, ¿qué ocurre con los pensamientos negativos? Uno, crean bucle, crean análisis parálisis, contracturan, nos crean una sensación de miedo y peligro y activan por lo tanto el sistema nervioso autónomo simpático, que es la estructura del cerebro autónomo que se encarga de colocar nuestra neuroquímica y nuestros programas neurológicos al servicio del peligro. Esto tiene sentido y gracias a esto tú y yo estamos aquí porque nuestros antepasados pasaron miedo y activaron este sistema, pero al mismo tiempo a veces no nos damos cuenta de que estamos hipnotizados por este protocolo. No lo estamos manejando nosotros, él nos maneja a nosotros. La idea de la programación neurolingüística es volver al autoconocimiento y autorregulación, volver a tomar las riendas, que el cerebro funcione a nuestro servicio y no nosotros bajo sumisión del cerebro. Claro. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos la PNL? Primero detectando qué imágenes, pensamientos, microsensaciones prematuras, protopercepciones, como podríamos decir, se están activando en ciertas situaciones de repetición, de bucle. ¿Por qué cuando llega el domingo por la noche, comienzo a sentir una extraña inquietud en el estómago, me pongo nervioso y tiendo a discutir con mi pareja? ¿Por qué justo el domingo por la noche? Puede ser que sea porque el lunes comienzo a trabajar y el fin de semana se ha acabado y comienzo a activar un programa de estrés, de incertidumbre por lo que está por venir. La idea de la programación neurolingüística es detectar esos triggers, esos gatillos que están activando todo el circuito. Recordamos que funciona por percepción, pensamiento, emoción, conducta. ¿Qué ocurriría si comenzáramos a cambiar ese circuito? Por ejemplo, hay una imagen que se está activando, que es mañana lunes, me voy a levantar porque va a sonar el despertador y ya me veo a mí mismo levantándome enfadado, despeinado, con una cara terrible, pendiente de afeitarme y además todo el tiempo va tarde. ¿Qué pasaría si cogiéramos esa imagen y comenzáramos a cambiarle los colores? La ponemos en blanco y negro, la alejamos, la distanciamos, la giramos sobre sí misma, le quitamos el brillo y la hacemos cada vez más lejana, más lejana. Y allí donde parecía algo terrible, comienza a aparecer una comedia, ¿no? Dicen que Dios dirige una comedia, solo que los actores que somos nosotros somos terribles, ¿no? Quizás hay que poner un poco de humor. Y comenzamos a imaginar una música sobre esa imagen, que ya se está alejando y es en blanco y negro y pierde color. Y se disipa.
se deshace, se desintegra. Y luego coloco una imagen que es cómo me voy a sentir al final del lunes, cuando llegue a casa y haya tenido una jornada satisfactoria. Llego a casa, descanso, estoy con la gente que quiero. Bien, vamos a coger esa imagen y a elevar la luz, a intensificarla, a aproximarla, a acercarla. Ese pequeño juego está cambiando la percepción emocional. Hay una superposición de programas. Un programa crash, un programa negativo, es sustituido por un patrón, por un programa mucho más generativo, creativo, funcional. Qué interesante. Estoy pensando de un problema, creo que es el problema tan grande en nuestra vida hoy en día, que es la adicción a la tecnología y redes sociales y teléfonos móviles, todo. Por eso yo estoy pensando cómo podemos romper este tipo de adicción de tecnología a la tecnología para, por ejemplo, superar este problema y romper esta adicción mediante la programación neurolingüística. Este es nuestro problema todos hoy en día, ¿no? Está claro, ¿no? Porque Sí. al final todas las adicciones tienen que ver con un proceso más profundo, más complejo que vemos en psicoterapia, quizás no tanto desde la PNL, aunque luego te comento, ¿no? Que es que estamos colocando en el centro de nuestra motivación vital, de nuestro propósito vital, estamos poniendo falsos ídolos. Estamos poniendo el dinero, estamos poniendo el placer, estamos poniendo la dopamina, estamos poniendo justo en el medio de nuestra existencia la recompensa rápida e inmediata, ¿no? Claro, estamos volviéndonos adictos al placer, volviéndonos adictos a cosas que no tienen profundidad. Nos genera una satisfacción temporal y luego volvemos a estar donde siempre, ¿no? Por tanto, es un problema mucho más profundo que tiene que ver con qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida, sobre qué valores nos movemos y qué realmente da profundidad, sentido y significado a nuestra existencia. Esto trasciende la conversación de hoy. Sin embargo, lo que sí que podemos hacer es entender que en una adicción lo que hay también es un trance en el sistema nervioso autónomo, es decir, hemos acabado entrando en un loop de conducta que se activa primero porque hay una pérdida consciente del funcionamiento que hay detrás de esa adicción. La adicción al final busca tapar, busca cubrir, busca sustituir ese vacío que hay cuando se llega el aburrimiento o cuando no hay propósito, llenarlo con algo que al menos apacigüe esa sensación de falta, de carencia. Siempre que hay deseo y no hay satisfacción, hay tensión. Vivir desde el deseo y la satisfacción es vivir desde un programa infantil. El adulto es capaz de colocar entre el deseo y la satisfacción el análisis. Y eso requiere muchas veces terapia, acompañamiento para conocerse. En la PNL lo que hacemos con la adicción, hay adicciones como tú bien dices de todo tipo, a la pornografía, a las redes sociales, a simplemente mirar el móvil, a evidentemente una sustancia exógena, ¿no? Alcohol, drogas de todo tipo, tabaco sobre todo, ¿no? Claro, lo que podemos comenzar a hacer con la PNL es ver cuál es el momento en el que sucumbimos a ese trance. Hay un momento en el que cuando aparece el deseo de adicción, de consumo, ya nadie puede parar esa maquinaria. Ya la persona se ve sometida o bien va a buscar la sustancia al camello de turno y ya no lo puede parar. Sabe perfectamente en su conciencia y en su voluntad que no le conviene. Nadie es tan idiota como para creer que eso le hace bien. Sin embargo, lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo porque la adrenalina de ir en búsqueda del placer que va a satisfacer el deseo es inmensa. La PNL lo que nos ayuda es a pasar a modo analógico ese proceso automático, a comprender los pasos y subpasos que están aconteciendo en ese momento, ver qué tipo de imagen está aconteciendo casi de manera imperceptible antes de activar esa respuesta de búsqueda de la satisfacción del deseo. Al poder entrar ahí podemos comenzar a crear modificaciones. Podemos, por ejemplo, solapar un estado de centro con un anclaje o con un trance o con una hipnosis justo en ese momento. Podemos literalmente revisitar ese momento de adicción o de ir a buscar la satisfacción del deseo o el consumo de la sustancia o de la red social, por ejemplo, activando previamente un programa de lucidez, de conciencia, de emoción, de voluntad, de libre acción. ¿Qué pasa cuando solapamos un programa de conducta en el que hemos estado súper lúcidos, teniendo control sobre nuestros actos y conductas, sobre un programa o una situación donde somos víctimas y esclavos de una conducta automática? ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que se producen modificaciones en la experiencia, percepción, pensamiento y emoción de la persona. Y además se produce una fijación de un cambio. Ese cambio, si se repite y se refuerza, va a permitir a la persona volver a tener control, a tener alternativas sobre consumir o no consumir aquello que le produce adicción. Ahora bien, siempre hay un punto que es la voluntad de la persona. Ningún terapeuta de ninguna escuela
jamás ha podido tomar el control de una mente ajena. Eso es teatro, no es real. Ya. Por lo tanto, tiene que haber la voluntad, la decisión libre y total y convencida de la persona de hacer ese cambio. Por eso, pero este cambio necesita mucho tiempo, por ejemplo, o hay ejercicios, por ejemplo, que se puede hacerlo por la mañana antes de dormir, lo que sea, que pueden ayudar a la persona. Exacto. Exacto. La idea de la programación neurolingüística es acortar los largos procesos de terapia. Como todo el mundo sabe, por ejemplo, en la escuela del psicoanálisis, una escuela que respeto muchísimo, es mucho más de larga duración, es mucho más profunda, porque no se queda solo con la conducta y con el programa que está activando el sujeto. Entra en los motivos, en el origen del pasado, de la historia biográfica. En la PNL lo que buscamos de entrada, a diferencia, es otra manera de llegar al mismo lugar, es interrumpir primero el patrón. Eso facilita mucho a la persona y a la familia que no estemos recayendo una y otra vez en algo que está destruyendo económica, financieramente, familiarmente, sociológicamente a la persona y a la familia. Por lo tanto, en muy pocas sesiones hay un cambio de conducta. En muy pocas sesiones se consigue un compromiso que no solamente es palabra, sino también acción. Sin embargo, es muy recomendable, y lo digo como terapeuta, como psicólogo, que esa persona luego de interrumpir el patrón siga profundizando para entender qué le llevó al consumo de la adicción. Y por lo tanto hay dos fases. Una fase breve, corta, de interrupción de patrón, pero por otro lado mi recomendación a toda la gente que nos oye es profundizar en también entender qué ha pasado. ¿Qué ha pasado ahí? Es que hay gente quizás o personas empiezan con mucha pasión, ya voy a cambiar, intentando y después de un poco de tiempo quizás no pueden continuar de esa manera. Por supuesto, porque al final cuando alguien ha adquirido una conducta de adicción no lo ha hecho simplemente por mera autodestrucción, lo hace porque logra un beneficio inconsciente o indirecto. Cuando tú le suprimes ese beneficio consciente o indirecto, inconsciente o indirecto, esa persona sufre, aumenta el sufrimiento, no se reduce. Porque esa sustancia o esa adicción a lo que sea, al objeto que fuera, estaba aportando un tipo de premio. Un tipo de premio quizás a una parte muy primitiva, muy biológica, muy neuroquímica de nuestra mente, pero que está ahí. Recordemos que el 85% de nuestro funcionamiento mental es inconsciente. Por eso cuando retiramos la conducta, hay que acompañar a la persona y hay que incorporar un elemento que es que la recaída, como decía Prochaska, forma parte del proceso del ciclo de recuperación. Muchas veces lo que pasa es que la familia o la gente que está alrededor castiga la recaída. La recaída no debe castigarse, debe acompañarse, debe sostenerse, debe apadrinarse. Hemos de intentar que haya personas que hagan la función de red, que hagan la función de recipiente, donde estamos abiertos a que el aprendizaje esté dentro de un paradigma de aprendizaje, es decir, donde hay margen al error, hay seguridad psicológica para expresar qué me ha llevado a errar. Quizás el error se produce por algo distinto. Y normalmente requiere sobre todo la paciencia y serenidad, un acompañamiento paciente y sereno, porque para saber que realmente ha habido una curación, tiene que haber un largo tiempo, un periodo largo de tiempo en el que no hay consumo de esa sustancia. Muy bien, casi acabó nuestro tiempo, pero al final, ¿te gustaría añadir más información, un consejo, por ejemplo, a nuestra audiencia para que aprovechar de ese tema? Bueno, un consejo que podemos dar a nuestra audiencia es que si quieren leer sobre este tema, recomendamos un libro súper interesante que es La estructura de la magia, volumen 1. No es un libro para cualquiera, pero la gente que le haya gustado este tema... Sí, por supuesto, es un libro de los años 70 de John Grinder y Richard Bandler, padres de primera generación, de la PNL de primera generación, y es un libro donde está todo el metamodelo del lenguaje, cómo modificar conductas y cómo influir positivamente en las personas y mejorar las relaciones personales también a través del lenguaje, aprender a utilizar el lenguaje a modo de influencia. Y por otro lado, también comentar que si alguien necesita un trabajo más profundo y esta conversación le ha abierto un poco el interés, puede visitarme en benjaminporras.com. Allí estoy visitando Milanova La Geltrú y en Barcelona en mi despacho privado. Muy bien. Pues al final, muchas gracias por toda la información y por estar con nosotros hoy. Y espero que podamos también hablar de muchos temas tan interesantes contigo en el futuro. Muchas gracias. Un placer. Pues un placer.